Amados hermanos, que el Señor me les bendiga en esta preciosa tarde. Es una bendición para mí estar en la casa de nuestro Dios, gozándonos en su presencia. Me pareció muy interesante las palabras de la hermana cuando iban a recoger la ofrenda. Dijo que solamente metieran la mano en la bolsa y que no se fijaran en lo que iban a agarrar, ¿verdad? Porque fíjense que una vez a un hermanito le pasó que cuando iba para la iglesia le pagaron $100 y andaba también $1 que le iba a dar para la ofrenda. Entonces dijo, en la bolsa del lado derecho me voy a echar los $100 que me acaban de pagar y en la izquierda voy a echar el $1 que voy a dar de ofrenda. A la hora de la ofrenda se confundió y metió la mano donde estaba el billete de a 100, y cuando lo saca y le dice que el Señor te reprenda, le dice, y se lo mete en la bolsa de regreso y saca el diablo. Así que para que no le vaya a pasar eso a usted, ¿verdad? Mejor no abra los ojos, como dijo la hermana. Así que me siento, hermano, muy contento de estar con ustedes. Esta es mi cuna, esta es mi casa, aquí nací, aquí crecí, y para mí, hermano, es una alegría estar con ustedes. Ay, perdonen que los he tenido un poquito abandonaditos, porque creo que hace rato no vengo. Me les desaparezco, hermano Ever, por tiempo. Y he oído decir que a veces ustedes le preguntan, ¿y qué le hemos hecho al hermano Samuel que nos ha abandonado? Pero, hermano, lo que pasa es de que a veces vengo y ya cuando voy de regreso ya tengo la agenda llena para el siguiente. Y tengo unos hermanos por ahí de que digo, en la próxima, y yo creo que pasaron como 5 veces que he venido y no puedo. Entonces trato a veces de llevar un orden dependiendo a quiénes he visitado. Entonces selecciono a quién voy a visitar en la próxima, y yo sé que ya ustedes esta ya la tenían bien merecida, así que he estado endeudado con ustedes. Así que estoy muy contento, me siento muy alegre que Dios me ha permitido estar en este lugar. Siempre a veces me acostumbro a cantar, pero hoy creo que no lo voy a hacer, la garganta algo cansadita. Ayer, después que salí con el diálogo con Luis Toro a la 1 de la tarde, allá por Ceiba, Honduras, creo que a la 1 empecé a manejar hasta que llegué hoy a las 8 de la mañana acá. Llegué, me bañé, creo que he dormido si acaso 2 horas, y de ahí pues me levanto nuevamente a arreglar el bosquejo y todo para poder estar compartiendo con ustedes. Así que ahí se las debo, hermanos, para la próxima. Quiero pedirle al pastor de que pase por acá. Tengo un obsequio sencillo, pero con todo mi corazón, un recuerdito. Así que quiero que pase por acá para entregárselo. Gloria a Dios, aleluya. Es un vaso térmico con el sello de la Iglesia de Dios, para que cuando él se tome su cafecito en la mañana, no solamente me le den una tacita pequeñita, sino que me le metan 2 tazadas de una vez acá, para que le abunde. Así es. Yo creo que se va a levantar más temprano a tomar café. A Marco se lo van a dar, ¿verdad? Está platicando como Don William que con Cremora. Papá, Cremora. Qué bueno, hermanos. Quiero invitarles en esta tarde a que abramos nuestra Biblia. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 21, para honra y gloria de nuestro Dios. Estaré elaborando bajo el tema fundamentos de la gracia. Es bien importante, amados hermanos, que nosotros podamos conocer la gracia de nuestro Dios, porque dice Efesios en el capítulo 2, versículo 8 y 9, que hemos sido salvos por gracia mediante la fe, y esto no de nosotros, sino que es un don de Dios. Tenemos que ser, amados hermanos, bien cuidadosos nosotros a la hora que exponemos el Evangelio, porque a veces nosotros hacemos bastante énfasis en la fe únicamente, y está bien, pero nosotros, hermanos, estamos siguiendo, no sé si ustedes conocen lo que son las 5 solas, ¿verdad? Sola Escritura, que solamente la Escritura es la única autoridad infalible para la fe y la práctica, ¿ok? No aceptamos tradiciones ni interpretaciones de hombres. Esa es una. Segundo, que solamente por gracia nosotros somos salvos, y dice la palabra de Dios que no es por obras para que nadie se gloríe.
Y esto es solamente por fe. Y esto es solamente en Cristo. Y esta salvación le da solo a Dios la gloria. Porque nuestra salvación le pertenece a ese Cristo que se dejó clavar en la cruz del Calvario hace 2000 años para darle salvación y para darle vida eterna. 5 cosas tenemos que tener presentes. Así que es importante. Cuando le pregunte cómo somos salvos, usted va a responder: somos salvos por gracia, mediante la fe. La fe es el medio a través del cual Dios nos da su gracia. Si usted dice que somos salvos por fe solamente, lo van a querer atacar con Santiago capítulo 2, versículo 14 en delante, donde dice Santiago que la fe sin obras está muerta. Y le van a decir que el versículo 24 dice: ¿no ves pues que Abraham fue justificado no solo por la fe solamente, sino que también las obras? Pero lo que está hablando ahí es cuando Dios probó la fe de Abraham en el capítulo 22 de Génesis, pero Abraham realmente fue justificado en Génesis capítulo 15 y el versículo 6 por el simple hecho de haberle creído a Dios. Dice en Romanos 4:13 que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, así, en un instante, no fue un proceso como dicen algunos por ahí. Así que vamos a 2 Corintios capítulo 5, verso 21, y lee de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Amado y soberano Padre que estás en gloria, le damos gracias en esta preciosa tarde por esta oportunidad que nos presta de estar en este lugar, Señor, para escuchar su palabra, para ser edificados a través de ella. Le pedimos, Señor, la guianza de su Espíritu Santo, Dios amado, que sea ella llegando al corazón, a la mente de cada uno, Señor, que estamos en este lugar. Gracias le damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Reconozco mi total dependencia de usted. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden, hermanos, tomar sus asientos. Que Dios bendiga a la audiencia que está en línea. Quiero decirles esta tarde, amados hermanos, de que si habrá un versículo en la Biblia que es tan claro para poder expresar el Evangelio y la gracia que Dios nos da de una manera concisa y precisa, es este versículo de 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 21. Es bien importante, amados hermanos, que usted y yo podamos conocer cómo es que Dios nos justifica, porque para nosotros poder compartir el Evangelio con una persona de manera efectiva, tenemos que entender nosotros primeramente qué es lo que creemos. Porque si yo no tengo claro qué es lo que creo, ¿cómo le puedo explicar a la otra persona? Entonces, este versículo, hermanos, nos está hablando de la muerte sustituta de Cristo por nosotros. Por eso es de que dice, ¿verdad?, de que al que no conoció pecado, Cristo, quien nunca pecó, Dios por nosotros, Dios lo hizo pecado. Él no era pecado, pero Dios lo hizo pecado. Dios le cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario para que nosotros, los pecadores condenados, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Usted y yo no somos justicia por nuestra propia cuenta. Si usted y yo somos justicia de Dios, es gracias a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que tener clara la muerte sustituta de Cristo en la cruz del Calvario, y es aquí donde tanta gente tropieza, y por eso es que la gente dice: pero es que no es posible, ¿verdad?, de que ustedes ya dicen que son salvos. ¿Por qué, hermanos? Porque la justicia de nosotros es una justicia externa que viene de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Si la justicia fuera interna de mí mismo, yo no califico para nada, hermano. Usted no califica para nada, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Así que, hermanos, nosotros vamos para el cielo y hemos sido justificados porque nuestros pecados le fueron imputados a nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La salvación para usted y para mí es gratis, pero a Dios le costó la vida de su Hijo. Él tuvo que derramar su sangre en la cruz, porque la palabra de Dios dice
que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Hay gente por ahí que le van a decir que, ¿verdad? Haciendo esto, haciendo aquello, que si usted da una ofrenda, que dé una limosna, aquí, que por allá, y que todo eso le va a ayudar. Hermanos, aquí no hay nada de eso. La palabra de Dios dice, el apóstol Pedro, en 1 Pedro 3:18, que nosotros hemos sido comprados no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa que Cristo Jesús derramó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Con Dios, hermanos, el dinero no cuenta si todo es de Él. La Biblia dice millas de oro y es la plata. ¿Cree que usted va a ir a impresionar a Dios con 100 pesos? No, hermano, por el amor de Dios. Ni con lo que sea. Hermanos, esta salvación que nosotros tenemos fue una salvación que costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo nos dice a nosotros en Romanos 4:25 de que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Mire cómo se va. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios entregó a nuestro Señor Jesucristo por mis transgresiones, por sus transgresiones, y lo resucitó para que usted y yo fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos dice Romanos 5:1. Así que, hermanos, esa es la buena nueva del Evangelio, de que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En Romanos capítulo 4, versículo 4 al 8, el apóstol Pablo nos habla acerca de justificación. Cuando él se introduce en el capítulo 4, el apóstol Pablo empieza diciendo, ¿qué pues diremos? Que halló nuestro padre Abraham en cuanto a la fe. Dice que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, hermanos, ¿quién puede impresionar a Dios? ¿Verdad? Queriendo hacer cosas buenas, de ninguna manera. Entonces dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, del versículo 4 en delante, el apóstol Pablo dice de que todo aquel que obra, la obra le es contada como deuda. Porque Efesios capítulo 2 y el versículo 10 dice que usted y yo hemos sido creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Así que cuando usted y yo hacemos buenas obras, usted y yo no esperemos de que Dios nos va a pagar por esas obras que nosotros hacemos. Dios las toma como deuda. El mayor título que usted y yo podemos conseguir como hijos de Dios es de siervo inútil. Eso es lo mayor. Así que, hermanos, no andemos, ¿verdad?, queriendo sacar pecho, que yo aquí, que yo allá, hermanos. Si somos una llaga podrida, desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies. Hermanos, nosotros sintámonos privilegiados de ser el burro que cargó a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, con eso nos basta a nosotros. Cuando Pablo, ¿verdad?, estaba sufriendo y le pidió al Señor que lo sanara, ¿qué le dijo el Señor? Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú eres débil, entonces sos fuerte delante de Dios, porque aprendes a depender del que está allá arriba y no dependes de tu propia fuerza. Tenemos, hermanos, que aprender a vivir siendo guiados por el Espíritu de Dios. Romanos 8:14 dice que todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y esto es lo que usted y yo nos tenemos que preguntar en esta tarde. Si es que nuestras vidas están siendo guiadas por el poder del Espíritu Santo. Y si no, examinemos nuestros caminos. Miremos dónde están parados. Como dice la palabra, preguntar cuál es la senda antigua y andar por ella. Así que dice el apóstol Pablo en el versículo 4 de que al que obra le es contado como deuda. El versículo 5 nos dice, mas sin embargo, al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, al pecador, su fe le es contada por justicia. Esa es la gracia de Dios. Y por eso el versículo 6 nos habla el apóstol Pablo y dice de que David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios le atribuye justicia sin obra. El apóstol Pablo está haciendo referencia al Salmo 32, después que David había cometido el adulterio y el asesinato. David, hermanos, de acuerdo a la ley, merecía ser apedreado.
Pero Dios, hermanos, le salvó la vida y le dijo, no vas a morir. Pero la corrección y la disciplina le cayó, porque Dios le mató al niño al 7º día. De acuerdo a la ley de Moisés, este niño tenía que ser circuncidado al 8º día para formar parte de la nación de Israel. Pero Dios dijo, no voy a permitir que llegue al 8º día, al 7º día, ¿verdad? Me lo llevo. Pero a pesar, hermanos, de que este niño nació como resultado de un adulterio y todo eso, cuando el niño muere, David dijo, él ya no puede venir a mí, pero más sin embargo, yo sí voy a poder ir donde él está. ¿Dónde creemos que está el rey David ahorita? En la presencia de nuestro Dios. Entonces, ¿dónde está ese niño a pesar que nació como resultado de un adulterio? En la presencia del Señor, porque Cristo dijo, dejad venir los niños a mí y no los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ese niño murió sin ser circuncidado. La circuncisión es un equivalente al bautismo, una señal, porque Dios justificó a Abraham en Génesis 15:6, pero la circuncisión no vino hasta el capítulo 17 de Génesis. Dios se la dio como una señal. Así nosotros recibimos el bautismo como una señal externa de la fe interna que confesamos cuando venimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Entonces, en el versículo 8, el apóstol Pablo nos dice de que bienaventurado el hombre a quien Dios no le inculpa su pecado. Ese es el evangelio de la gracia. Usted y yo, hermanos, vamos a ir al cielo porque Dios, hermanos, en su paciencia ha pasado por alto nuestros pecados, y dice 2 Corintios 5:19 de que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo para consigo mismo, no tomándoles en cuenta su pecado. Esa, hermano, es la gracia de Dios. Y el apóstol Pablo nos lo deja claro en Romanos 11:6. Y dice que si es por gracia, no es por obra. Y si es por obra, no es por gracia, porque de otra manera la obra ya no es obra y la gracia ya no sería gracia. La gracia y las obras, hermanos, son como el aceite y el agua, que no se juntan nunca. Si es por una, no puede ser por la otra. Y si es por la otra, pues tiene que descartar la otra, ¿verdad? No se puede. La función, hermanos, para nuestra salvación, nosotros somos salvos por fe y por gracia. Las obras vienen como resultado de haber sido justificados por fe y por gracia. Poner a las obras al mismo nivel de la fe y la gracia es como querer poner la carreta delante de los bueyes. Todo esto lleva un orden. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros somos justificados por la fe, somos declarados inocentes delante de Dios. La justificación es un acto que Dios lo hace, una declaración judicial que Dios hace en el momento que usted pone su fe en la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero seguido de eso viene el proceso de la santificación, a través de la cual Dios, a través del poder del Espíritu Santo, nos ayuda a combatir, hermanos, el pecado que mora en nosotros. Y cada día usted y yo estamos en esa lucha, en ese proceso de santificación, ¿verdad? Dios quiere que lo busquemos a Él cada día más para que seamos santificados. Así que, hermanos, tenemos que cada día estar siendo conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que examinémonos, porque si no estamos en ese camino, podemos correr peligro. El apóstol Pablo nos invita a que nos examinemos a ver si es que estamos en la fe, dice, o es que estamos reprobados, ¿verdad? Si creemos que vamos mejorando, bendito sea Dios, vamos por el camino correcto. Pero si vamos como el cangrejo para atrás, hermanos, pues, ¿verdad? Tengamos cuidado. Romanos en el capítulo 8 y el versículo 3 nos dice que porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces era imposible que usted y yo nos pudiéramos justificar delante de Dios, porque la ley de Dios es perfecta, la ley de Dios es recta, ¿verdad? Pero la carne débil que nosotros tenemos, dice la palabra de Dios, que no se sujeta a la ley de Dios y ni puede sujetarse. Así que, hermano, la lucha de nosotros contra esta carne es una lucha de toda la vida. Esta carne nunca se convierte. Esta carne siempre quiere lo malo.
¿verdad? Y lo tremendo es que dice Santiago, capítulo 2 y el versículo 10, que si nosotros cumplimos todos los mandamientos de Dios, pero fallamos en uno, somos culpables de todos. Así que usted no mató, quizás no robó, pero mintió, ¿verdad? O hizo cualquier otra cosa. El joven rico le dijo, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Cristo le dijo, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y entonces tendrás tesoros en el cielo. Porque él dijo, cuando Cristo le dijo si conocía los mandamientos, sí, le dijo, yo los he guardado toditos, le dijo desde mi niñez. Cristo dijo, vamos a ver si es verdad. ¿Qué dice, hermanos, el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, cuando Cristo le dijo, ven y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, gracias, hermano, y tendrás tesoros en el cielo, estaba probándolo a la luz del primer mandamiento, a ver si era verdad que amaba a Dios más que sus riquezas. Y usted ya conoce el resultado. Gloria a Cristo. Así que este joven rico no estaba cumpliendo ni tan siquiera el primer mandamiento. Y yo le pregunto a usted, ¿será que nosotros hemos cumplido el primer mandamiento al pie de la letra 24 horas al día, 7 días a la semana, toda nuestra vida? No, hermano. Si nosotros a Dios lo dejamos de último, ¿verdad? Por si hay lugar. Hoy no tengo ganas de ir al culto, hoy no quiero hacer esto, ¿va? Preguntémonos cuántas veces leemos la Biblia en la semana, ¿verdad? Bueno, no sé si hacen los reportes, ¿verdad? También, a veces uno lo hace porque hay que reportar, aunque sea algún capítulo leído. Y a veces hasta lo agarra prestado, reporta uno y que cuando llega a la casa más tarde lo va a leer. Porque no quiere quedar apenado, es que no leyó nada esta semana. Sí. Pero cuando nosotros amamos a Dios, hermanos, la palabra de Dios es nuestro pan, ¿verdad? Como dice la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo creo que algunos, ¿verdad? Como que les hizo eco eso, y hay que estar tan alegre, nos adivinó. Son bromas, hermano. Pero estas cosas pasan, ¿entiendes? Estas cosas pasan. Romanos 5:10 nos continúa hablando, ¿verdad?, de esta gracia y dice que porque siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hermanos, no hay nada peor que ser enemigo de Dios. No hay nada peor que usted sea enemigo de Dios. Si Dios es el dueño de todo, Dios es el todopoderoso. Y si Él es su enemigo, hermano, ya le fue, como decimos, como en feria, ¿verdad? Entonces nos dice el apóstol Pablo en Romanos 5:10 de que si siendo enemigos de Dios, ¿verdad?, Dios nos reconcilió por medio de la muerte de su Hijo, dice que mucho más estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Si Dios nos perdonó esa tonelada de pecado, ¿verdad?, una deuda impagable, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, si hizo eso muriendo, ¿cuánto más lo puede hacer por usted y por mí? Ahora que Él está vivo, intercediendo a la diestra de Dios Padre por nosotros. Por eso es que dice Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, tenemos que entender nosotros que el caminar en el Evangelio no depende de la fuerza suya y de la fuerza mía, depende de la fuerza y de la mano poderosa del que está sentado en el trono y del Cordero. Lo que usted y yo, amados hermanos, tenemos que hacer es rendirle nuestra vida a los pies de nuestro Señor Jesucristo y a la guianza del Espíritu Santo. Porque dice Filipenses 2:13 de que es Él quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer de acuerdo a su bendita y soberana voluntad. Entonces, si usted y yo, hermanos, buscamos de Dios, es porque Dios, hermanos, pone eso en nuestro corazón, en nosotros. Él así lo quiere, ¿verdad? Entonces, necesitamos, hermanos, buscar cada día la guianza y la dirección de nuestro Dios, porque Dios quiere trabajar con cada uno de nosotros, Dios quiere santificarnos, Dios quiere
limpiarnos. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 7 y el versículo 1. Así que, amados hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Miren, ¿cómo se santifica la santidad suya y la santidad mía? Permaneciendo, hermano, en la santidad y en el temor de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque si usted y yo somos guiados por el Espíritu de Dios, Él nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Él nos enseñará el camino. No somos perfectos, pero dice 1 Juan 1:7 que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No dice que solo de unos que otros, no dice que del 90%, no, de todos los pecados, ¿verdad? Pero dice que si andamos en luz, si andamos en luz, la Biblia dice que todo aquel que hace lo bueno viene a la luz para que sus obras sean hechas en Dios, pero el que hace lo malo no quiere venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Sí? Aborrece la luz. Y esta es la condenación, dice Juan, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Hermanos, la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario fue hecha una sola vez y para siempre. Cristo no tiene necesidad de estar siendo representado en altares todos los días alrededor del mundo como una continuación del sacrificio expiatorio que él hizo en la cruz del Calvario. Cristo lo hizo de una vez por todas, y en Juan 19:30 Cristo dijo: consumado es. Aleluya. El sacrificio de Cristo fue perfecto. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Miren qué bonito lo que dice: en cualquier lugar que invoquen el nombre del Señor. En cualquier lugar, hermano, no solamente aquí o allá. La mujer samaritana le dijo al Señor, el Señor le dijo: parece que tú eres profeta. ¿Dónde tenemos que adorar? Nosotros los samaritanos decimos que es aquí en el pozo de Jacob, y los judíos dicen que es en Jerusalén. Así que tú que eres profeta, dime, ¿a dónde? Y Cristo le dijo: mujer, ustedes adoran lo que no saben, nosotros sí adoramos lo que sabemos, pero te quiero decir que viene la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No es ni en el pozo de aquí ni en Jerusalén, sino que es en espíritu y en verdad dentro de cada uno de nosotros, porque nuestro cuerpo es el templo y la morada del Espíritu Santo. Así que el Evangelio, hermano, no es cuestión de una religión. El Evangelio es una relación con nuestro Dios espiritual, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo. Primera Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifica por completo, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito de Dios. La Biblia dice que la voluntad de Dios para con nosotros es vuestra santificación. Por ahí le van a decir que, ¿verdad?, como dice Apocalipsis 21:17, que nada inmundo entrará en el reino de los cielos, ¿verdad? Y que por eso usted necesita esto y lo otro, y se inventan un montón de cosas. Pero dice, hermanos, 1 Corintios 6:9-11, no sabéis, dice, que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais, ¿ok?, algunos de vosotros. Ahora ya no son. No. Es cierto que quizás, hermano, le quedó la cara de bolo, ¿verdad?, que tenía antes, pero eso es solo para que se acuerde
día me ha quedado la cara de gordo, la cara de pícaro, ¿verdad? Del maleante. Pero molesta que se acuerde y le dé gloria a Dios, que ahora lo ha hecho una nueva criatura en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque Dios lo que hace, lo que viene. Así que esto eran algunos de vosotros. Pero ahora habéis sido lavados, habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Así que nuestra santificación es una obra del Espíritu Santo dentro de nosotros, pero eso solamente puede ser posible cuando usted y yo le damos lugar al Espíritu Santo que haga su obra en nosotros. El problema es, hermanos, de que nosotros a veces no le queremos dar el lugar al Espíritu de Dios para que llene todas las áreas de nuestra casa. A veces nosotros decimos que nos convertimos y le decimos: Señor, me convierto, pero te voy a dar lugar hasta aquí. Acá este otro lado no puede llegar, ¿verdad? Aquí voy a controlar yo, ¿verdad? Entonces solo tú te voy a dar esta parte. Y no es así. Dice la palabra de Dios que todo, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreversibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Segunda Tesalonicenses 2:13 nos dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el amor de que Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Cristo dijo: santifícalos en tu palabra es verdad. Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesucristo es el camino para todos aquellos que andan perdidos. Jesucristo es la verdad para todos aquellos que están engañados. Jesucristo es la vida para todos aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Él es la solución para todo eso. Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Mira, hermano, qué delicioso suena eso. Y como fin, la vida eterna. Hermanos, todo esto es una obra de Dios. Por eso usted y yo tenemos razones, hermanos, para vivir agradecidos con nuestro Dios por su gracia que es sobreabundante. Dios, hermanos, ha hecho por usted y por mí lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Si usted y yo, hermanos, nos pudiéramos salvar, Cristo no tenía que haber venido a morir en la cruz del Calvario. Pero como usted y yo no podemos, Él tuvo que venir a morir. Necesitamos, hermanos, la justificación de nuestro Dios, porque Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y dice Pablo en Romanos 3:9 que ya hemos acusado tanto a judíos como a gentiles, y dice que todos están bajo pecado. Estar bajo pecado significa que es una condición, es como un cáncer que nosotros, ¿verdad?, heredamos de Adán y Eva, y solamente la sangre de Cristo es la única que lo puede quitar. Y ese pecado es el que nos desconecta a nosotros de la relación con nuestro Dios. Isaías 59, 1 y 2 dice de que he aquí, dice que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades, dice, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Una relación rota. Es como cuando usted tiene el teléfono pero no pagó la cuota mensual, ¿verdad? Usted lo tiene pero no puede llamar a nadie, ¿ah? No puede ver su Facebook, ¿ah? Porque está desconectado. Entonces eso es lo que nos pasa a nosotros. Eso es estar muerto, que es el ¿ah? No tiene conexión. Entonces Cristo, hermano, tuvo que venir a esta tierra para ser nuestro sustituto y poder encuentrar esa relación, hermanos, entre Dios y nosotros, porque es algo que usted y yo no lo podíamos hacer por nosotros mismos, y ahora Él es nuestro único mediador entre Dios y el hombre. La Biblia dice de que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso dice el pasaje que leímos al inicio, que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia
de Dios en él. Así que la obra, hermanos, que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario fue una obra completa. Por eso Él dijo: consumado es. Hebreos 10:10 dice: y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Hermanos, esa es la victoria que nosotros debemos de proclamar como hijos de Dios. Hebreos 10:14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Cristo no necesita estar muriendo a cada rato. Él lo hizo de una vez por todas. La misma gracia que me justifica cuando vengo a Cristo, la misma gracia me santifica y me sostiene, y la misma gracia me glorificará en el día que el Señor me lleve a su presencia. Todo es obra de la gracia de Dios, porque esto no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios. Hebreos capítulo 7 y el versículo 25 nos dice que por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así que, hermanos, Dios tiene el poder para salvarlo a usted perpetuamente y completamente. Por eso 1 Pedro 1:5 dice que usted y yo somos guardados por el poder de Dios para el día de la redención. Si usted, hermano, se mantiene en pie y yo nos mantenemos en pie, es gracias al poder de Dios que nos sostiene. Aleluya. Es Él, hermanos, el que está con nosotros. Así que, hermanos, Él ya lo hizo todo. Hebreos 9:12 dice que no por sangre de macho cabrillo ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención por nosotros. Hermanos, es demasiado lo que el Señor ha hecho por nosotros. Porque dice también el 1:3 de que el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esa frase de que Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas es porque estaba todo terminado. El sacerdote en el Antiguo Testamento, hermanos, después que hacía el sacrificio, él no se sentaba. Porque, bueno, número uno, dice que no había silla para que se sentara. No, era porque tenía que continuar con estos sacrificios. Entonces, el sentarse significaba que ya está terminado. ¿Verdad? ¿Qué hacen las hermanas cuando terminan todo el oficio de la casa? Se sientan, ¿verdad? Ya está hecho. Pero, hermanos, mi esposa, yo no sé de dónde saca tanta energía. Yo, hermanos, cuando me canso, me duermo y vaya. Y ella, hermanos, yo no sé cómo le hace, pero no se acuesta hasta que todo no está impecable como ella lo quiere. Yo digo, ¿cómo le harán? ¿Qué? ¿Aguante? No, yo no, hermanos, yo con poquito estoy doblado ya durmiendo. Hebreos, hermanos, 10:16 dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Se acabó. ¿Ok? El versículo 19 es bien claro y dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Si usted, hermanos, ahora mismo puede entrar al lugar santísimo en el cielo, a lo más santo que hay, a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, hermano, usted ya la hizo. Aleluya. Si podemos ahorita, tenemos acceso a los más sublimes, a lo más alto, hermano. Pero gracias a la sangre que Cristo Jesús derramó. Porque el sacrificio, hermano, de Cristo fue perfecto. Usted y yo no podemos contribuir en nada. Usted y yo, con lo único que contribuimos a nuestra salvación es con nuestros pecados que hicieron necesaria la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Es lo único que usted puede traer a la meta, sus pecados, para que Cristo fuera a morir. Nada bueno nosotros podemos traer. Así que nuestra salvación, hermano, está basada únicamente en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y nosotros la obtenemos mediante la fe y el arrepentimiento. Siempre, hermanos, que prediquemos, tengamos cuidado. Nosotros tenemos que ir a predicar la fe y el arrepentimiento.
Porque a veces, hermanos, nosotros de buen corazón, ¿verdad? Porque queremos, ¿verdad?, ganar las almas. Mire, Dios tiene un plan hermoso para usted. Venga, todos los problemas a usted se le van a ir, venga a Cristo. Y la gente viene, y cuando viene a Cristo, el diablo se levanta y lo quiere traer atrás y dicen: me mintieron, el evangelio es un fraude. Mentira, ¿verdad? Entonces la gente se va decepcionada. Sí, hermano. Cuando Juan el Bautista, hermanos, empezó a predicar por el desierto, ¿cuál fue el mensaje? Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, ¿verdad? No es venga para acá, Dios le tiene un plan bonito a usted, ¿verdad? Dios le va a multiplicar todo lo que usted tiene. Y después, hermano, el diablo se levanta con todo. No, tenemos que ser claros. El ser humano es un pecador que va rumbo al infierno, va condenado para el infierno. Y necesita la gracia de Dios que lo pueda rescatar, ¿verdad? Cuando el pecador entiende de qué está siendo salvado, entonces, hermano, cuando se quiera ir para el mundo, se va a acordar que sigue siendo pecador y que si se aparta de Cristo, pues, ¿verdad?, fuego es lo que lo espera. Entonces tiene que tener claro. Por eso es que Pedro, hermano, le dijo al Señor: Señor, todos están yendo. Cristo le dijo: si quieres irte tú, andate también. Hermano, ¿qué le dijo Pedro? Señor, le dijo Pedro: ¿a quién iremos? Le dijo: si solo tú tienes palabras de vida eterna. Hermano, esa es la pregunta que usted y yo nos tenemos que hacer, ¿verdad? Cuando queramos agarrar camino por cualquier cosita. Pero ¿y a quién más puedo ir? Si solamente Cristo tiene salvación. Porque Él, hermano, fue el que pagó la deuda de nuestros pecados. Así que la Biblia nos dice en Romanos 8:1 que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de nuestro Dios. Y 1 Juan 5:13 nos dice: y esto os escribo a vosotros que creéis en el nombre del unigénito Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Dice Juan 5:24 que todo aquel, hermano, que cree en el Hijo no es condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que somos nosotros en Cristo Jesús. Pongámonos, hermanos, sobre nuestros pies para que le demos gracias a nuestro Dios, ¿verdad?, por su palabra que viene siempre para edificarnos en esta tarde. No sé si tenemos algún amigo en nuestro medio. Quisiera hacer una invitación a poner su fe en la obra redentora que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, porque Él es la única esperanza para el ser humano. Dice Hechos 4:12 que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan 1:12 que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero más a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por carne y por voluntad de hombres, sino por el poder del Espíritu Santo. No sé si hay algún amigo entre nosotros o todos somos de casa. Todos somos de casa, hermano. Bueno, pues damos gracias al Señor, ¿verdad?, por lo que nos ha permitido hacer en esta preciosa tarde. Así que, hermanos, estoy feliz de estar con ustedes nuevamente, ¿verdad? Y espero ya no abandonarlos así tanto. Vamos a tratar de estar ahí más pendientes. Así que Dios me le bendiga y entregue el tiempo a la persona, ¿verdad?, de que está, hermanos, dirigiendo en esta tarde. Dios me le bendiga. Bueno, gracias, hermano. Gracias a nuestro Dios. Qué tremendo, hermano, lo que la gracia de Dios ha hecho en nosotros. Es para estarle siempre agradecido.